Estuve viendo, cómo sigue la economía, qué están intentando hacer para mantenerla, para que no caiga tanto y para tratar de salir pronto cuando esto se termine o no se termine, pero por lo menos nos pongamos todos en una fase como la que está en las provincias. Viste que el otro día Clarín tituló que se termina el descongelamiento de las tarifas. Bueno, me dijeron que todo lo contrario, que se mantiene el congelamiento y que lo que están estudiando es cómo ampliar la base de los que van a tener tarifa social. Es decir, como se sabe que va a crecer la cantidad de pobres, va a haber más personas que van a tener esa tarifa social, que es una forma de salario indirecto. Claro. Sí, a mí lo que me dijeron es que no se van a tocar las tarifas hasta tanto no se toquen también los sueldos, digamos, que cuando se discuta cómo salimos de esto, hay que pensar en un nuevo esquema donde se piensen cuánto van a ser los sueldos, cuánto van a ser las tarifas, cuánto van a ser los impuestos, cuáles van a ser los subsidios y los incentivos. Y armar un esquema completo de todo, en vez de pensar variante por variante. Claro. Qué importante eso, Roberto. ¿Te acordás cuando fue lo de los medicamentos gratis? Que sí. Nosotros insistimos que era la mejor noticia de ese día, que había pasado de largo, porque implicaba un aumento entre el 20 y el 25% real en las jubilaciones. Qué importante es que los medios de comunicación digan esto, la diferencia entre tu salario nominal y tu salario real, e insistir con eso. O sea, si a vos te bajan las tarifas o te las congelan, tenés mucho más salario real. Vos sabés que alguna vez he comentado cómo eran las cosas antes, ¿no? Ustedes saben que yo tuve una niñez humilde, pero había muchas cosas que nunca nos faltaron y que hoy faltan. Incluso algunas que habían sido establecidas por el peronismo casi como un derecho humano. Digo, nosotros éramos muy pobres y cuando llegaba el verano nos íbamos a Córdoba a los hoteles del sindicato. Y teníamos la salud del sindicato. Y así teníamos un montón de cosas que hacían que la verdad que uno no viviera la pobreza como se vive hoy. Y todo eso era salario indirecto. Venía de un lado, venía del otro. El salario de mi viejo era muy bajo, pero había un montón de cosas que teníamos que estaban contempladas en esa especie de estado de bienestar del subdesarrollo que teníamos. Y todo eso también se fue desarmando. Y para que haya poder de compra, para que el bajo salario argentino rinda, este tipo de cosas sirve. Bueno, y después lo otro que se está trabajando, que es complicado de hacer, pero se está intentando diseñar, es cómo se va a financiar la salida. Es decir, cómo va a haber crédito suficiente para que las empresas que están sin capital de trabajo, el capital de trabajo es, a diferencia del dinero que se usa para comprar una máquina, para poner una fábrica, es el capital que usa una empresa para trabajar todos los días, ¿sí? Para comprar cosas cotidianas, para pagar sueldos. Y bueno, ahí se está viendo qué puede poner el Estado y cómo puede hacer el Estado para garantizar esos créditos a los bancos, para que los bancos, en un momento en que saben que muchas empresas pueden caer, de todas maneras se animen a prestar. Y ahí es donde se analiza si este impuesto o aporte a las grandes fortunas podría servir para apalancar créditos, es decir, para ampliar lo que es el fondo de garantía y que los bancos den más préstamos. Que ese impuesto tiene una asignación específica, o sea, que les digan, bueno, exactamente, va a tener asignaciones específicas, eso es así. Bien. O sea, que los 11.000 más ricos, 10.000, digo, a los que les toque, el 1% ese no va a ir para, no sé, los superpoderes de Cafiero que se los dé a quien quiere, sino directamente a créditos productivos. Eso estoy seguro de que sale con asignación específica, sí. No todo para el fogar, pero una buena parte sí. Bueno, muy difícil que discutan contra eso, ¿no? Que se nieguen a eso. Qué sé yo, yo creo que todo lo contrario de lo que se dijo al principio de la pandemia, de que de esto íbamos a salir, y no hablo de Argentina solo, sino en el mundo, con una mayor justicia social. La verdad es que cada día desconfío más. Estaba leyendo recién en el New York Times, a ver si te suena, que el Estado norteamericano en estos 2 meses subsidió demasiado a los ricos. ¿En estos 2 meses? Sí, y entre ellos a los dueños de clínicas y de prepagas les dio miles de millones, mientras ellos despedían, suspendían y bajaban los sueldos del personal médico en el momento en que eran imprescindibles. O sea, otra vez, lo mismo que hicieron en el 2009, que destrozaron el sistema y lo salió a sostener el Estado, ahora otra vez. Así es, pero vos fíjate que, digo,
en un sector en donde uno en principio está de acuerdo. Si bueno, le están dando plata a las clínicas, a todos les debe haber parecido bien, pero resulta que esas clínicas, mientras tanto, estaban, mirá, te leo un poquito, los hospitales de Estados Unidos recibieron miles de millones en subsidios de rescate y los CEOs obtuvieron muchos millones de esos miles. Es decir, lo que hicieron las clínicas fue bajarle los sueldos a todos, a médicos, a enfermeras, al personal de limpieza, subirle los sueldos a los CEOs, ganar más, ¿sí? Con ese dinero que le dio el Estado. Es decir, el Estado pensó que tenía que ayudarlos, les dio plata, mientras ellos reducían los salarios del personal y se la quedaban ellos. Bueno, digo, hace 2 semanas vos estabas contando que Techín, Clarín y un montón que no lo necesitaban, y quedó claro que no lo necesitaban porque lo devolvieron, sí. Recibieron dinero del Estado, mientras estaban suspendiendo y echando. Bueno, en Estados Unidos estaba pasando lo mismo. Entonces, cuesta un poco pensar que de esto salimos con un mundo más justo, si en el mientras tanto están pasando estas cosas, ¿no? En realidad el punto creo que es que vamos a salir en un mundo diferente. Puede ser más justo o menos justo, depende de lo que haga justamente el Estado, cada Estado, para regular cómo se sale de esto. Ese es el punto, me parece. Digamos, la única certeza es que no van a seguir igual las cosas. Ahora, si van a salir mejor o peor, bueno, depende de qué se haga para regular lo que suceda. Bueno, depende de lo que hagamos todos, ¿no? Sí, claro. Digo, yo comprendo absolutamente que además de cuidar al trabajador, hay que cuidar a la empresa, ¿sí? Que hay que tratar de que no cierren empresas, porque esas empresas son las que dan el laburo. Ahora, cuando uno ve, como vimos en Argentina, que mientras el Estado le daba plata, ellos compraban dólares o distribuían dividendos, bueno, decís, entonces estamos dando plata que no necesitaban. Cuando uno ve en Estados Unidos lo mismo, que le dan plata y estos tipos al mismo tiempo bajan los sueldos y le suben el sueldo a los CEOs, entonces está claro que estamos transitando la pandemia y marchamos hacia una mayor injusticia. Yo tengo muchos reparos en muchas cosas que no creo que sean de mala intención, pero me parece que se han naturalizado cierto sentido común. Digo, se está postergando la rebaja del 25% de los salarios a quienes están en sus casas. Cuando uno habla con un funcionario, te dicen, bueno, Roberto, pero la gente realmente gasta menos porque no está gastando en viaje. Yo digo, en los últimos 4 años, mientras se triplicó o se multiplicó por 5 el precio del boleto, el empresario no le dio un aumento a la persona porque ahora gastaba más en el viaje, ¿no? Y además lo que no gasta en viaje lo gasta en electricidad en la casa, en datos de internet, en una silla más cómoda, porque si tiene que estar todo el día laburando no puede sentarse en un banquito. No funciona así, no es un toma y daca. Yo entiendo que se salve la empresa, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué no va la empresa que tiene el problema y hace la gestión, alguna gestión medio express, ¿sí? Todos los datos están cargados de las empresas, y que tenga que demostrar que necesita la plata? A eso me refiero. O sea, que no haya gente que se haga rico con eso. Yo veo medios de comunicación que están pidiendo el dinero que le paguen los sueldos, que lo recibieron, que no lo devolvieron, y que no le pagan a la gente. Clarín ahora recibió, nosotros habíamos contado que estaba recibiendo para Radio Mitre como unidad de negocios. Bueno, ahora logró recibir para Diario Clarín. Y Clarín tuvo un 168% más de ganancias este año. No sé cómo hacen para entrar en los requisitos. La verdad que no. Tienen un contador más creativo que el tuyo, Roberto. No, eso seguro. eso seguro. Digo, no hay riesgo empresario tampoco. No sé, que se lo pague la compañía de seguro. Qué sé yo, si pasó algo. ¿Por qué lo tiene que pagar el trabajador? Si el Estado ya te está pagando el 50% del sueldo. Sí. ¿Por qué el otro 25%? O esta semana, por ejemplo, se renovaban 2 cosas, ¿no? La prohibición de los despidos y la doble indemnización. Ese es un tema más complicado y con más aristas. Yo consulté, sigue la suspensión de los despidos y se va a sacar la doble indemnización. O por lo menos me dijeron, no tiene sentido que estén los dos, con lo cual entiendo que lo van a sacar. Si están prohibidos los despidos, no tendría que haber, digamos, doble indemnización. Bueno, pero no echaron 100.000 personas en abril. Bueno, ahí es. Entonces, ¿están prohibidos los despidos? Bueno, es que es muy difícil prohibir los despidos.
es muy difícil. Para empezar, vos podés prohibir el despido y la empresa, si realmente está mal, cierra. Sí, ¿no? sí, ese es el punto. Y los despidos son igual. Después y habrá otros, están los que están porque no es registrados, que, además. No es que te meten preso por echar a la gente, ¿no? Tenés un juicio, lo perderás, en todo caso, si Dios quiere, y pagarás. A mí me parece que si hay que elegir entre las dos cosas, no sé por qué hay que elegir, pero si hay que elegir, yo elegiría que se sostenga la doble indemnización, que la doble indemnización lo que hace es hacerte pensar bien, ¿qué me sale más caro? ¿Pagar la doble indemnización o mantenerlo un tiempo a ver si la cosa mejora? Le cambias la ecuación para que el empresario lo piense un poco mejor, ¿sí? Yo de las dos, si hubiera que elegir, no sé por qué hay que elegir. Sí entiendo que tenés que encontrar un equilibrio, porque si vos obturás absolutamente la posibilidad de despido, mucha empresa que podía haberse salvado, una empresa tiene 30 personas y ya no puede pagarle más a los 30, porque factura muy poco en relación a antes. Por ahí perdés menos empleos si le dejás despedir a un tercio de los empleados, que si cierra porque no le da para pagarla a todos, ¿se entiende? Igual ahí también el problema es querer hacer una regla para todos, cuando en realidad en una situación como esta debería haber un trabajo fino, caso por caso, debería haber funcionarios abocados a estudiarlo, por lo menos en los casos de empresas más importantes, obviamente no cada pyme de 5 empleados, a las cuales a priori uno creería que deberían ayudárselas y después vemos, ¿sí? Si lo necesitaba o no. Pero en las empresas grandes, que son las que cambian un poco la ecuación, ahí hace falta funcionarios que estén haciendo marca personal, porque nunca vas a encontrar una ley que te sirva como paraguas, digamos, para atender todos los casos. Es que yo creo que el gran tema es sostener esa división entre la gran empresa y la pequeña empresa. Y no hay forma de hacerlo ahora si no se hace más sofisticada la forma en que se analiza. Claro. Y en el fondo siempre llegas al mismo lugar. Los países que se desarrollan son los que tienen una burguesía, ¿no?, que alinean sus intereses con los de la sociedad. Y lo que uno está viendo son empresarios que no quieren pagar un impuesto por única vez, que presionan a los trabajadores para que vayan a trabajar igual. Por ahí en el gobierno te dicen, bueno, pero mirá que hubo muchos que donaron. No comparemos nunca lo que es la donación, la caridad, sí, con una relación laboral como corresponde. La caridad, la verdad que no me gusta nada. Es darte un poco de lo que me sobra. Oye, ámbito financiero dice que Alberto se va a juntar con Pablo Roca esta semana. Sí. A mí me parece bien que el presidente hable con los empresarios. Yo les he comentado a ustedes en el primer reportaje que le hice a Cristina, ella hizo como una autocrítica de que se llevó mal con gente a la que benefició, que ella debería haber hablado más con los empresarios. Así que a mí me parece bien que Alberto se reúna. El tema es que ¿qué sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? Si sale un proyecto que beneficie a todos o a la mayoría, o si salen proyectos que los beneficien a ellos, los salven a ellos y terminen ganando guita en este momento. Y la verdad es que es bien complicado, ¿no? Yo sé que el Estado fue desarmado, que cuando vos le pedís, sean un poco más sofisticados para vos no beneficiar a los grandes solos, los tipos te dicen, bueno, pero ¿sabés lo que tengo? Yo tengo 4 tipos ahí laburando para controlar a miles de empresas. Yo sé que hay escasez, que hay muchas dificultades. Lo que sé también es que estamos transitando nosotros y los Estados Unidos y muchos países una época muy complicada en donde por lo pronto los que ganan son los mismos de antes. Mira, ¿sí? Volviendo, Roberto, a Estados Unidos, justo cuando vos comenzaste el pase, me sonaba haber leído un informe que salió hace un par de semanas, lo busqué, acá lo tengo. Es un informe que publicó una ONG norteamericana en base a datos de Forbes. Desde que comenzó la pandemia hasta finales de mayo, los billonarios en Estados Unidos, es decir, los que tienen más de $1.000 millones, se volvieron 434 mil millones de dólares más ricos que antes. Tremendo. ¿Sí? Los dos que más se destacaron fueron Jeff Bezos, el dueño de Amazon, claro, que sumó 34.600 millones de dólares en un par de meses a su fortuna, y Mark Zuckerberg de Facebook, 25.000 millones de dólares en un par de meses, desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Imagínate lo que se podría hacer con esa plata
si se redistribuyera, ¿no es cierto? Y sin que, digo, ni Bezos ni Zuckerberg vayan a cambiar un ápice su vida por esa diferencia. Porque la verdad es que ni siquiera es que decís, mira, hoy van a dudar 2 veces antes de comprarse una botella de whisky o de champán. Pues ni siquiera, no les cambia nada. Claro. ¿A cuánta gente le cambia absolutamente la vida una cantidad así de dinero? Yo creo que acá hubo una serie de decisiones políticas desde que llegó Alberto que tendían a desandar el camino de la transferencia de ingresos que hubo durante el macrismo, ¿no? En el caso de los bancos me parece que es claro, le sacaron ese negocio terrible de las LELIQ, ¿no? Que llegó a pagar 80 y pico %, y los pusieron a prestarle plata a las empresas a una tasa realmente baja. En el caso del campo les subieron las retenciones, en el caso de las energéticas les congelaron las tarifas. Después, uno lo que encuentra es que las energéticas bajan la inversión y terminan ganando más que antes, ¿no? O que el campo retiene, leí un informe el fin de semana de cuánto, 12.500 millones de dólares, el 70% de la cosecha de soja está sin liquidar, para presionar sobre el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Cuánto? El 70% de la cosecha de soja son 50 millones de toneladas, sí. el 35 millones está sin liquidar, el 70%. Están reteniendo 12.500 millones de dólares. O sea que eso es presión sobre el dólar y además no pagan las retenciones de esas exportaciones. Claro, exactamente. Te joden en cuanto a divisas y en cuanto a recaudación. ¿Sí? Bueno, son los poderes fácticos. En el caso de las energéticas, lo que hicieron fue bajar las inversiones y ganan más que antes. Como bien dice Nico, están facturando más que antes porque mucha gente está en la casa y está gastando más. Y en el caso del campo hay mucha subfacturación. Nosotros les contábamos algún caso el otro día, como Miranda, el dueño de Clarín, ¿cómo es? El socio de Manieto. Y Aranda. Con el arroz. José Aranda. Gran retención de las liquidaciones, es decir, un Estado que toma las decisiones para ir hacia donde tiene que ir, que es desandar el camino de la transferencia de recursos, la concentración de ingresos, y un establishment que se protege de eso, ¿no? Que se resiste a eso. Entonces, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, como la mayoría de los países de la región, además de todo el sistema ese colonial que hace que nosotros ahorremos la guita allá, que las multinacionales se lleven las ganancias allá, que tengamos términos de intercambio ruinosos, en donde nosotros les compramos cosas que generan mucho empleo y les vendemos cosas que no generan empleo, es decir, le damos trabajo a ellos. Además de todo eso, tenemos una clase empresarial que la verdad es que no alinea sus intereses con los de la población. Entonces es muy difícil salir, es muy difícil para un gobierno manejarlo. En algunos casos yo discrepo directamente con las medidas, como manifestaba el tema de la baja de los salarios. Entiendo la intención, me parece que no es el camino, que debería ser uno por uno y analizarlo, pero ese es un gran problema, ese es un gran problema. Por eso la verdad es que la época en que mejor le fue a los trabajadores fue al fin y al cabo cuando había una persona que no lo discutía con ellos, ¿no? Quizá si le puedo preguntar a Cristina en el aire nuevamente si se arrepiente de no hablar con los empresarios, haya cambiado de idea nuevamente. Digo, ¿no? Claro. Porque vos hablas con ellos, son muy simpáticos, todos salen a decir, tuvimos una reunión divina, qué sé yo, y ese tipo que estuvo reunido con vos bajó las inversiones para ganar más plata. O el otro tipo que estuvo reunido con vos no liquidó la cosecha, entonces no te paga impuestos ni te entrega las divisas. Entonces, la reunión fue divina, pero nos perjudicamos. Ahora, es interesante ver que en el resto del mundo está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. No es distinto. No es distinto. Los tipos siguen ganando cada vez más plata y nosotros estamos bien complicados. Pero bueno, me parece que como mínimo tenemos que hacer ese diagnóstico. Tenemos que yo todas las cosas que cuento acá, después se las hago llegar a Alberto, a quien corresponda en cada, sí. porque vemos cosas todo el tiempo, bueno, ¿no? Igual escuchan. Sí, igual escuchan. Sí, no, ya te hemos dicho que nosotros vamos, sí, no, lo escuchamos lo que dijeron en la radio, está bien. Pero bueno, es así la relación.
Va con la mejor. Nosotros la de volver mejores nos la creímos en serio. Va con esa intención siempre. Yo creo que está bien que haya siempre un poquito de tensión en las relaciones con el poder, más allá de la afinidad ideológica. Sí. ¿No? Sí. Porque estamos cumpliendo distintos roles. Además, digo, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para esto, ¿no? Y no fue gratis, digo, volviendo al inicio de la charla. Todos nosotros, digo, no aparecemos en esta lista, pero a todos nos hicieron alguna. Seguro. No, sí. Seguro no, o sea, sí. Sí, o sea, a vos, Roberto, te hicieron varias, a mí me hicieron varias, acá lo veo pasar a Pesky, le hicieron varias. Digo, a todos nos han hecho alguna durante el macrismo, y no por gusto, sino porque decíamos estas cosas durante el macrismo. Y ayer un ministro me decía, yo estoy con la teoría navarrista de que no hay que caer en default ahora, con lo cual ahí habían escuchado algo que les parecía pero bien. Sí. Preguntale a Pesky si está por ahí el día que estábamos sentados en una mesa del Radio 10, 6 periodistas, y en un momento nos dimos cuenta que a los 6 nos habían hackeado el mail en el mismo momento. Sí. Incluso al humorísta. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, es así. ¿Qué haces, Roberto? Me acuerdo que me hackearon el mail, el Twitter y el Facebook, y también le quisieron hackear el mail a mi novia, que no tenía nada que ver. Es la primera vez que escucho la voz de Pesky en radio. Estaba Iván, Darío, todos, ¿no? Sí. De deportes, y a todos nos habían hackeado en el mismo momento como una demostración de poder, no sé, para que lo sigan. Tremendo. La verdad es que mi mail no es el de Majul. En mi mail podés ver y no hay nada. A mí me amenazaron una vez. ¿Vos no subís tus datos bancarios al mail, Roberto? No. Vos sabés que una vez me hicieron saber que tenían mis mail y me pidieron plata. Porque siempre, cuando el Estado hace esas cosas, recordemos que en la dictadura te secuestraban, te llevaban y además te afanaban. Obvio. ¿No? Y te pidieron guita por tu mail. Siempre hay alguien que trata de ganar dinero con eso. Sí. Y cuando me dijo eso, que tenían mis mail y que querían plata, yo me cagué de risa por ambas cosas, porque yo no tenía plata y porque no me importaba nada que mostraran mis mail, está lleno de spam. Te vas a comprar un colchón, servicio, si me das tu mail.